aquí está. Ya, entonces, estamos por comenzar entonces la clase de hoy día. Hoy día vamos a hablar de la organización de las redes asistenciales en Chile. Un tema que se puede alargar y acortar bastante dependiendo del prisma que uno quiera revisarlo. Yo traté de compactarlo lo más posible para que no se vuelva tedioso, ¿ya? Para entender esto, primero tenemos que ver en qué consiste la red asistencial en Chile, que implicaría todos y cada uno de los servicios de salud que podemos tener, lo que incluye los hospitales, cualquiera sea su capacidad, eh, de más complejos a menos complejos, con la dotación médica que corresponde, ¿no es cierto?, y la cantidad de camas. Los institutos nacionales como el Instituto del Cáncer, eh, que más que nada son centros de referencia y centros de diagnóstico, centros altamente especializados. Y después, aledaño a esto, estarían todos los centros primarios de salud, como son los consultorios generales rurales, las postas, el consultorio en su forma de CEFAM y CECOF, ¿no es cierto? Los servicios de urgencia como el SAPU. eh, y las atenciones de especialidad o centros de salud secundario, que serían todos los CDT y CRS, ¿ya? Además del centros comunitarios de salud mental, ¿ya? Esto obviamente a lo largo de todo Chile, con la territorialidad que corresponde, ¿ya? Aquí podemos ver el clásico panfleto que reparte el ministerio. Muchos de estos folletos informativos tratan de, lamentablemente, informar de todo, compactar la mayor cantidad de información. Claramente tienen información bastante valiosa, pero al estar tan compactada, tan aglomerada, su impacto finalmente es poco, ¿ya? Se intenta hacer mucho en algo bastante chico y finalmente esto no llega de buena manera a la población. Yo quiero mostrárselos más que nada para entender algunos puntos, que por ejemplo todo lo que implicaría que son los servicios supuestamente básicos de los consultorios, de los CEFAM, ¿no es cierto? De que ahí se puede ir al médico, al nutricionista, etcétera. Em, la utilización del servicio de urgencia en el horario no hábil, ¿no es cierto? Y qué es lo que sucede cuando tú llegas al servicio de urgencia del hospital, que implicaría que tú eres primeramente pasado por triage, es decir, clasificado por gravedad, para luego ser atendido, ¿ya? Insisto, estos panfletos así tan reducidos finalmente eh, no generan tanto impacto en la población y se requieren de medidas educacionales un poquito más mejor realizadas, ¿ya? ¿En qué consiste la red de salud en Chile? Primero entender el concepto de lo que significa en el contexto de salubridad, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dice la bibliografía consultada? Que sí implican entonces una articulación funcional de unidades de salud, es decir, todo lo que todas estas estamentos, como lo son el consultorio, incluso el área de salud municipal, los hospitales, sí, todos se entrelazan de alguna forma y eso es lo que implica la red, ¿ya? Como sale ahí en la diapo, siempre tiene que haber una jerarquía, ¿ya? No puede haber una desorganización porque finalmente con esa organización lo que se genera es una pérdida de de la capacidad de generar salud, de mantener salud, de recuperar salud de nuestra población, ¿ya? Dentro de esa jerarquía, obviamente, se van a generar protocolos hacia abajo, y también se van a generar protocolos a nivel inferior que van a ir articulando la red hacia arriba, ¿ya?
Y la pregunta queda, ¿por qué necesitamos esta red? ¿Por qué no simplemente que poner a un médico en un consultorio y que él atienda y que finalmente la población, por decir así, se salve sola? ¿Por qué no simplemente ir al hospital cuando me siento mal, ¿ya? O cuando tengo que hacer mis controles. Y la razón es básicamente porque eso en algún minuto se intentó y fracasó rotundamente. Vimos ya en clases pasadas en donde existía solamente eh, un hospital, la gente iba, saturaba el hospital, no se generaba la mejor de las atenciones, la calidad era pobre, se generaba poca cobertura, etcétera. Entonces esto a partir de la década del 70 se intenta cambiar, no solamente en Chile, sino alrededor del mundo. Recordemos el Congreso de Alma-Ata que implica en el 78, que implica la necesidad de la creación de estas redes de APS conjuntas, de redes de asistencia primaria, con necesidad diagnóstica y terapéutica básica. ¿Para qué? Para sacar a la gente de los hospitales, para disminuir la aglomeración, el embotellamiento que sucede en estos, mejorando así la cobertura, mejorando la calidad, mejorando la equidad que podemos lograr en salud pública. ¿Ya? Y esta necesidad de generar una red articulada implica que podemos atacar mejor los problemas de salud. Sabemos, lo hemos discutido anteriormente, la necesidad de que cada territorio logre o ataque de mejor manera sus propios problemas. Ya no se pueden, si bien la mayoría de los problemas se pueden repetir a lo largo de todo Chile, hay algunos problemas que son específicos de cada territorio y eso es lo que intenta esta forma de trabajo, atacar de mejor manera localmente sin tanta centralidad, ¿ya? Centralidad hacia Santiago y centralidad hacia el hospital, ¿ya? Que lo, ¿Por qué también necesitamos esa red? Porque podemos atacar mejor nuestro territorio, es decir, compartimentalizamos nuestra población con tal de generar mayor cobertura hacia esta, disminuimos, ¿no es cierto?, el- la, la cantidad de gente que va a ir a un solo consultorio, lo dividimos, lo repartimos para poder atacarlo de mejor manera, ¿ya? Mejorando así nuestra capacidad operacional, nuestra capacidad administrativa de dicho establecimiento. Entre más grande el buque, más difícil de organizarlo es, ¿ya? Y además podemos tener control sobre la cantidad de pacientes que llega, ¿ya? Y también tenemos control de la movilidad que ellos tienen, es decir, es mucho más fácil que una persona de Alerce se mantenga en Alerce para asistir al médico, al nutricionista, etcétera, que hacerlo llegar de alguna manera, independiente de la hora que quiera llegar, pero es mucho más fácil hacerlo llegar al consultorio de Alerce que obligarlo a ir directamente al hospital, ¿ya? Entonces, esas cosas, y cada vez que las ciudades se hacen más grandes, estos problemas se hacen cada vez más difíciles de trabajar, ¿ya? Y cuando tenemos una red, tenemos que tener la consideración de que esto no se nos desordene, que tener el closet en orden, ¿no es cierto? Cuando no existe una integralidad de funciones, este desorden provoca finalmente que no vamos a poder generar la mayor cobertura, no vamos a poder dar la mejor salud a nuestra población. Por lo tanto, necesitamos tener un orden, compartimentalizar esto, segmentar en algunos casos para poder llegar de mejor manera, de mejor calidad, atacando la mayor cantidad de problemas de salud posible, ¿ya? Dice un paper, y lo cito textual, dice que en América Latina se observa una fragmentación de los servicios. Ya vamos a ver lo que significa la fragmentación y la segmentación, ¿ya? Y finalmente, esta fragmentación, esta segmentación, lo que provoca finalmente es una inequidad. Los que más pueden van a tener salud, de, en todos los países sucede eso, y los que no tienen o los que tienen un poco no llegarían de mejor manera a ser atendidos, ¿ya? Entonces,
al hacer esta red, mejoramos la eficiencia de lo que es la atención, ¿ya? Y como sale ahí, no solamente de la parte médica, porque de repente uno se centra mucho en lo que significa ir al médico, como si fuera lo único que uno tendría que trabajar. En los hospitales, perdón, en los consultorios, vamos también al control con el dentista, al control con el matrón, con la matrona, al control con la enfermera para las enfermedades crónicas, al control del niño sano, a la rehabilitación con kinesiólogo y terapeuta, etcétera. Todo eso se puede lograr y se puede organizar para lograr, obviamente, tener una mejor cobertura de salud, para que los que menos tienen tengan la misma capacidad de llegar que los que más tienen, ¿ya? Por lo tanto, em, la, la creación de esta red no solo implica que exista, o sea, no solamente vamos a decir, ok, vamos a hacer una red asistencial, esto se va a generar de cierta manera. Tenemos que organizarla de forma específica, tiene que haber una integralidad, ¿ya? Tiene que haber un orden, es decir, si la persona se siente mal o si tiene control, tiene que haber un orden de que esa persona tiene que primero asistir al consultorio, en el consultorio tiene que ser diagnosticado, derivado dentro de los servicios propios del consultorio y luego pasar a niveles superiores, ¿ya? Para no atochar los servicios superiores, para obviamente mejorar la eficiencia, para mejorar los tiempos de atención, ¿ya? Y lograr, obviamente, tener mayor cobertura. Todo esto se trata de generar siempre mayor cobertura a la población, ¿ya? Finalmente, se entiende que no se puede tener solamente un hospital, no sacamos nada de hacer un hospital grande, un buque grande, como les decía anteriormente, y pretender que esto se maneje solo. No, tenemos que crear segmentar algunos estamentos, crear algunos consultorios, evitar la fragmentación de nuestro servicio y lograr mayor resolutividad de nuestro servicio, ¿ya? Por lo tanto, esto obviamente no fue de un día para otro, esto fue evolucionando, ¿no es cierto? Primero se crea la APS en Chile, por ahí por la década, como les decía, del 70, se municipalizan estas redes en la década del 80, se extiende sus servicios, se crean mayores consultorios, luego esto cambia a CEFAM, se entra al concepto de salud familiar, al concepto de salud comunitaria que vamos a ver posteriormente en las clases de bases conceptuales, ¿ya? Y lo que no debe irse al otro extremo, no segmentar esto tanto de que tenemos demasiadas formas de atención y se pierde entonces la integralidad, se pierde la verticalidad de la atención y finalmente se desorganiza nuevamente, ¿ya? Por lo tanto, se ve la necesidad entonces de que esta red de alguna manera sea fiscalizada y sea además em, no derechamente reorganizada, sino que se da consultorías para los problemas de la organización, reorganizarlos, ¿ya? ¿Se entiende la idea? Y nace entonces el concepto de que la red sea integrada, es decir, desde el SECOF, desde la posta, pasando por el consultorio hasta llegar al hospital, todo eso tiene que tener una línea de jerarquía, una línea organizativa, de que un servicio va después del otro, ¿no es cierto? Un orden. Y finalmente en el 2002, como sale ahí en la diapo, se crea un estamento que tiende a más que fiscalizar, que esa es una de sus funciones, a dar consultorías para que localmente todas las formas de reorganización se logren, ¿ya? Y ahí es donde nacen los consejos de integración, ¿ya? Los CIRA, ¿ya? Van a ver, conforme van avanzando los cursos, vamos a cada vez tener mayor cantidad de siglas, ojalá no nos perdamos con ellas, pero la idea obviamente de estos consejos es, como su nombre lo indica, dar consultoría sobre cómo reorganizar o mejorar la organización. Y aquí vemos los conceptos de
segmentación y fragmentación, que son lo que tenemos que tener cuidado, ¿ya? La segmentación se define como que existen subsistemas, ¿no es cierto?, con una separación de lo que es el financiamiento, por lo tanto, no van a tener una equidad de lo que son la cantidad de dinero repartido por persona y la forma en que estos dineros son administrados, ¿ya? Y es ahí cuando tenemos la separación de lo que es la salud municipal frente a la salud propiamente tal que viene a través del ministerio, ¿ya? Entonces tenemos básicamente dos corredores, la salud municipal local y el hospital que viene a partir de nivel central, a partir de los niveles de servicio de salud, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el sistema? Trata de integrar estas dos formas, dando eh, formas de acción, es decir, una persona no puede ir directamente al hospital a menos que tenga una urgencia vital y primero debe pasar por el consultorio, bueno, primero debe pasar al CEFAM y luego ser derivado oportunamente al hospital si así lo implica, ¿ya? Y frente a lo que significa la fragmentación, que significaría la separación completa, no integral de los servicios con, con una red que va de forma paralela, y ahí es cuando se crean la salud privada, ¿ya? No existe una organización propiamente tal entre hospitales y clínicas privadas, más que se podría dar un ejemplo, pero no es de integralidad, sino que más que nada de parche, que son la compra de servicios desde el servicio de salud hacia las clínicas privadas. Y esto es cuando, por ejemplo, no puede dar un servicio o el servicio va a ser muy tardío, no cumpliéndose las garantías GES y se solicita al servicio privado que tape ese hoyo. Es cuando, por ejemplo, los pacientes de nefrología necesitan hacer sus diálisis y la capacidad de diálisis de los hospitales no da, por lo tanto, compra los servicios a privados, ¿ya? Eso es un ejemplo de cómo se pudiese hablar de algún tipo de integración de los dos sistemas, pero más que nada, propiamente tal, no es una integración, sino que es simplemente una compra de servicios para cumplir el reglamento y la legalidad de nuestro sistema de salud, ¿ya? Por tanto, la fragmentación lo que hace es generar que existen dos caminos diferentes muy, muy distanciados de lo que es el financiamiento, ¿no es cierto? Uno puede ver en creces lo que son las diferencias en infraestructura de las clínicas privadas, de los servicios que da frente a lo que da en el hospital, ¿ya? Y hay una contraposición a todo esto, a la segmentación y a la fragmentación, que son los hospitales interculturales, es decir, integrar aún más la red con cosmovisiones de lo que significa salud diferente. Y ahí es cuando se crean los hospitales con salud mapuche, por ejemplo, que tenemos uno acá en San Juan de la Costa, el de Nueva Imperial. Inicialmente esto parte en la Araucanía, obviamente por el gran volumen que se necesita ahí. ¿Y de qué se tratan estos hospitales? Estos hospitales, cuando se construyeron, obviamente se construyeron para tener los servicios básicos de lo que implican los hospitales, ya, es decir, tiene una zona médica, la zona odontológica, de especialidades, todo lo que corresponde, ¿no es cierto? Pero además su construcción propia tiene mayores sentidos, sentidos para la comunidad mapuche, es decir, las camas tienen una orientación específica, dejando los pies mirando hacia cierto punto cardinal. Tienen, por ejemplo, las salas de espera en forma redonda, haciendo el símil a los consejos mapuches, ¿no es cierto? Entonces, tiene la, la contraposición a la segmentación, a la fragmentación, existe en Chile de muy buena manera, con ejemplos específicos a estos hospitales que obviamente mejoran aún más la calidad de la salud que podemos llegar a nuestra población, ¿ya? Entendiendo también, para reforzar, que los dos conceptos no son sinónimos, ¿ya? Se entiende que la segmentación es un defecto del sistema, ¿ya?
como una falla en la Matrix, si uno quisiese llamarlo así, mientras que la fragmentación derechamente es un problema de salud. No, no debiesen haber estos dos corredores, no debiese haber salud para ricos y salud para pobres, como a algunos les gusta entender la salud en Chile. Eh, no pueden haber una desorganización. ¿Por qué? Porque causa que las diferencias se acrecienten en los diferentes eh, estratos sociales que existen en Chile. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para integrar, para mejorar la organización, para todo esto? Hacemos los CIRA que les comenté anteriormente, ¿ya? Estos se propusieron alrededor del año 2002, ¿no es cierto? En pos de las reformas que se estaban haciendo, y lo que hacen es, eh, tratan de mejorar, ¿no es cierto?, con un enfoque de equidad, el desempeño de nuestra red de salud, ¿ya? Tratan de mejorar localmente, cada consejo da consultorías a los servicios de salud correspondientes con tal de mejorar localmente la organización de nuestros servicios, ¿ya? Em, Su fiscalización, como sale ahí, si bien ellos como concepto no fiscalizan, no imparten multas, sí fiscalizan en el hecho de que van a preguntar qué se está haciendo, cómo se está haciendo, ¿ya? Entonces el concepto de fiscalización hay que tener un poquito de cuidado, porque finalmente cuando uno habla de fiscalización implica que va a haber algún tipo de multa, algún tipo de castigo si no se cumplen lo dicho en las consultorías. Finalmente los consejos integradores lo que hacen es que tienen cierta capacidad de revisión, no de fiscalización como dije anteriormente, sino que revisan, investigan la forma de cómo se están trabajando en los sistemas y dan obviamente las opiniones y las asesorías para mejorar nuestra red integrada, ¿ya? Em, Cuando se crean estos consejos, se crean obviamente protocolos y todos que dan al CIRA la necesidad de garantizar esta distribución de los recursos para que obviamente mejorar la equidad de esto, ¿ya? Como sale ahí, hacen el diagnóstico, es decir, revisan qué es lo que está sucediendo en la parte médica, en la parte de especialidades, ¿no es cierto? En la parte de cómo se está llegando a la salud, ¿no es cierto? Con tal de que podamos disminuir dicha brecha, ¿ya? Lamentablemente, cuando se hizo una investigación de qué es lo que habían y cómo han mejorado, cómo han trabajado los CIRA, se vieron que había una poca representatividad en lo que son las instituciones, ¿ya? Em, que si bien estaban actuando a nivel público y a nivel privado en convenio, no estaban llegando realmente a lo que tenían que hacer. Y si bien uno de los conceptos de la red integrada RIS era la idea de que los ciudadanos también participen, esto en ninguna parte estaba formalizado en un protocolo de acción, en una norma técnica, ¿ya? Y en Chile, al no haber una norma técnica, al no haber una reglamentación, finalmente es dejado de lado las comunidades, ¿ya? Entonces, lamentablemente, tenemos muy buenas intenciones, pero a la forma práctica no llegamos de la mejor manera, ¿ya? Y finalmente, ¿cuál es el propósito de una red integrada? ¿Ya? Lo básico que va a tener que hacer esto es, como le dije, mejorar la cobertura. Es el pilar basal de una red integrada de servicios de salud. ¿Ya? Generar mayor acceso
mejorar la equidad de salud y finalmente, si tenemos todos estos conceptos y le ponemos un poquito más de empeño, podemos mejorar además la calidad de atención en salud, ¿ya? Esos son los propósitos en general de todas las redes integradas a nivel latinoamericano de lograr mayor cobertura. ¿Con qué objetivo? Vamos a lograr mayor cobertura, vamos a llegar a atacar mejor a nuestra población cuando, o sea, con la idea de eh, generar la mayor salud posible de nuestro territorio, ¿ya? Lograr una organización y una operatividad que nos permita, obviamente, atacar los problemas de salud de nuestro territorio, con tal de que todos tengamos acceso a dicha salud, a dicha mejora, a dicha rehabilitación o lograr finalmente equidad en salud solamente a través de servicios que uno pudiese considerar básicos, ¿ya? Y solidarios, obviamente. ¿Qué es lo que tiene que tener la reintegrada de un servicio de salud? Primero que nada, tenemos que tener un territorio definido. Si tenemos o si hablamos de solamente, por ejemplo, dividir Puerto Montt en solamente comuna de Puerto Montt, tenemos finalmente lo único que vamos a lograr es un embotellamiento de nuestro sistema. Debemos compartimentalizar. Por lo tanto, se crea un consultorio en Alerce, un CEFAM en Alerce, ¿no es cierto? Y solamente la gente de Alerce debiese tener acceso a él, ¿ya? Debemos tener la capacidad administrativa de generar la cantidad de personas necesaria en ese consultorio, ¿ya? O sea, si vamos a hacer un CEFAM, debemos tener la cantidad de médicos, la cantidad de dentistas, la cantidad de kinesiólogos, todos suficientemente repartidos, ¿ya? Y obviamente van a haber territorios más extensos y territorios menos extensos, algunos más alejados, otros más centrales, que van a tener una diferente cantidad de recursos, ¿ya? En algunos se van a necesitar más secretarias, en otros se van a necesitar menos, en unos se van a necesitar más enfermeras, en otros se van a necesitar más médicos, etcétera, ¿ya? Vamos a tener que, obviamente, si tenemos estos compartimentos, debemos compartimentalizar de la mejor manera con la cantidad necesaria. Debemos tener la cantidad, el número necesario de establecimientos de salud para lograr llegar a nuestra población. Es decir, no solamente vale hacer un consultorio, hacer un SECOF, sino que debemos tener la cantidad necesaria de ellos para lograr nuestra cobertura. Esta salud primaria, como su nombre lo indica, es el primer lugar donde uno vamos a asistir, debe tener, obviamente, no solamente un solo servicio, es necesario que se logre el diagnóstico y el tratamiento de múltiples disciplinas, ojalá de algún tipo la mayor cantidad de, perdón, de tipos de personal de salud, ¿ya? No basta, no vale solamente con tener muchos médicos. Ellos van a ser muy buenas en su propia área, pero no van a ser capaces, porque no tienen las competencias, de trabajar con la gente que necesita ir al nutricionista, de trabajar la gente que necesita ir al kinesiólogo o al dentista, ¿ya? Debemos también crear, si vamos a tener centros de salud primaria, ¿no es cierto?, que van a atacar y van a descargar nuestro hospital, también tenemos que tener lugares hospitales, como dice ahí, extrahospitalarios, servicios extrahospitalarios, donde se generen ciertos servicios de especialidad, ¿ya? Con tal de que, insisto, no creemos una sobrecarga hacia nuestro hospital, ¿ya? Que en sí ya está sobrecargado. ¿Cómo hacemos todo esto? Con un mecanismo, con una norma técnica, con un protocolo de atención. Es decir, una persona se siente mal, lo primero que tienes que asistir es al consultorio, al CEFAM, a tu SECOF correspondiente. Si no se puede solucionar el problema ahí, ir al siguiente estamento, a la salud secundaria, finalmente llegar al hospital solamente cuando necesitamos. ¿Y cómo? Con una coordinación, con una norma que nos diga qué se tiene que atender, dónde se tiene que atender, quién lo tiene que atender, dónde son los controles, dónde tiene que pagar, etcétera. ¿Ya? Y con un enfoque siempre en lo que es la salud familiar, ¿ya?
La evidencia indica que esta forma de trabajo es la que mejor control tiene sobre la población en lo que es la recuperación de salud y la mantención de salud, ¿ya? Ojalá, y es lo que se ha visto, ¿no es cierto?, que es lo que nos falta. Este paper mostraba la necesidad de que exista mayor gobernanza, un mejor gobierno propio, local, con participación ciudadana en base a lo que son las necesidades de salud de dicho territorio, ¿ya? Por lo tanto, la participación de nuestra población debe ser extensa. No podemos encapsularla a simplemente a una reunión al año o a decir que la Junta de Vecinos se reúne con el médico para mejorar la salud. No, tiene que ser con reuniones que se repitan varias veces al año, con presencia de los alcaldes, con presencia de los diferentes estamentos, de, por ejemplo, sindicatos, eh, la sociedad civil por su parte, en algunas partes van a haber consejos de ancianos, etcétera, ¿ya? Entonces, todo eso es súper importante que exista, porque si no, no se cumple con uno de los propósitos básicos, que es generar participación ciudadana en la propia resolución de los temas de salud, ¿ya? Eh, Siempre tiene que esto solucionarse o mejorar monetariamente en los consultorios. No basta con tener un solo box de atención al dentista, tenemos que darle la cantidad de boxes. No sacamos con nada tener parado a 3, 4 dentistas en un solo box porque no pueden atender. No sacamos nada con que haya un kinesiólogo si no tenemos una sala de tratamientos kinesiológicos. Si a la vez tenemos terapeutas a nivel hospitalario o a nivel secundario, no sacamos nada con que tengan una sala de atención y estos no tengan implementos de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, debemos darle el financiamiento que corresponde para poder trabajar y no solamente tener personas, sino que estas personas estén bien equipadas, ¿ya? Atacar, obviamente, esta forma no solamente desde un concepto de salud familiar, que también hemos visto en clases que, si bien atacan la mayor cantidad de la salud, no explican todas las formas en que nuestra población se enferma. Por lo tanto, tenemos que ir cambiando esto o mejorando la salud familiar hacia un abordaje de los determinantes sociales de salud, ¿ya? Con tal de entender qué es lo que está realmente enfermando a nuestra población o deteriorando su salud. Eh, y lo que me falta por decir es que exista con la tecnología necesaria de un sistema integrado de salud, ¿ya? Por lo tanto, nuestra, debe haber alguna forma de trabajo, y de hecho lo hay, pero también está un poquito demasiado segmentada. Tenemos un sistema computerizado e informático a nivel eh, de los, de los consultorios, de los CEFAM, y otro completamente diferente a nivel hospitalario. Debiese ser uno solo, integrado, y obviamente con eso se tiene obviamente mayor control, ¿ya? Y la mejora de los servicios. Acá les dejo los dos papers que tienen que leer para complementar esta clase. Obviamente se los voy a subir al sistema cuando suba esta clase al sistema para que lo tengan y lo puedan ver, ¿ya? Eso sería por la clase hoy día. Vamos a dejar de grabar. No, ahí puse dejar de compartir.